Bueno, chicos, les vuelvo a pedir, en lo posible prendan las cámaras. Yo voy a empezar a dar la clase de hoy, que vamos a ver la unidad. A mí me quedaron pendientes de dar algunos temas de la unidad 8, pero no sé qué habrán dado con María José hasta ahora, pero deben ir por la 11 o 12, supongo. Y bueno, yo hoy voy a dar la unidad 14, que es resolución parcial del contrato de sociedad, disolución y liquidación de la sociedad. Así que vamos a hablar de eso. Bien, ¿qué es la resolución parcial del contrato de sociedad? Como concepto de resolución parcial del contrato de sociedad, podemos decir que es la extinción del vínculo contractual respecto de uno o más socios que pierden su condición de tal sin afectar la existencia de la sociedad como contrato y como sujeto de derecho, pero implicando una disminución del capital. Es decir, la resolución del contrato de sociedad, de alguna manera, es la antítesis de la disolución y se produce cuando lo que está afectado es el vínculo contractual de uno de los socios respecto de los demás socios o de la sociedad, y en consecuencia se produce la desvinculación de un socio sin que se produzca necesariamente la disolución de la sociedad. Por eso muchas veces se dice que en realidad la resolución parcial del contrato de sociedad para lo que sirve es justamente para evitar la disolución de la sociedad. Hay tres causales enumeradas en el programa que vamos a estudiar y a repasar en esta clase, que son las siguientes. El programa habla de renuncia, exclusión de socio y muerte del socio. Y vamos a ver estas tres causales. Voy a arrancar por la de renuncia, siempre diciendo que en realidad la renuncia como la tenemos concebida o como la idea que podemos tener de qué es una renuncia, en realidad en el derecho societario no existe como tal. ¿Por qué? Porque ¿qué es la renuncia? ¿O qué entienden ustedes por una renuncia? Alguien que me diga, ¿qué entienden ustedes por una renuncia? Cuando una persona no quiere más, por ejemplo, realizar un trabajo y se va. Claro, como dice Juan Cruz, una persona no quiere más pertenecer a un trabajo y se va. Y no depende de nadie. Comunica y se va. Y se terminó. Y nadie le puede exigir nada. Yo quiero renunciar mañana a mi trabajo, renuncio, mando un telegrama, mando una carta de documento avisando que renuncio al trabajo y a partir del día siguiente no pertenezco más a ese trabajo. Bien. Esta situación, este concepto de renuncia, como lo podemos tener concebido la mayoría de nosotros, no es directamente aplicable al derecho societario. ¿Y por qué no es directamente aplicable al derecho societario? Porque en el derecho societario, para que exista la posibilidad de una renuncia, debe existir una causal que me lo permita. Entonces no es que me voy cuando quiero. Me puedo retirar de la sociedad cuando existen causales contractuales o legales que me autorizan el retiro anticipado. Y hago hincapié en esta última palabrita que dice anticipado. ¿Anticipado a qué? Una pregunta para ustedes. ¿Anticipado a qué? Al plazo de duración del cual se hizo. Correcto, Belén, correcto. Ustedes, si lo recuerdan un poquito, uno de los elementos específicos del contrato de sociedad
es justamente el plazo de duración. Entonces, como hay un plazo de duración como elemento específico del contrato de sociedad, los socios deben respetar ese plazo de duración, salvo que se produzca alguna causal que le permita el retiro voluntario anticipado, que también hemos dado en llamar en algunas otras clases como derecho de receso en algunos tipos societarios. No en todos los tipos societarios existe el derecho de receso, pero en algunos tipos societarios existe el derecho de receso. ¿Se acuerdan lo que era el derecho de receso? Pues lo hemos hablado ya en otras clases, ¿no? Sí, es el derecho que le asiste al socio de retirarse de la sociedad y recibir el reintegro de su parte o de sus acciones, según el caso de la sociedad, si se dan ciertos supuestos. Hay uno que, por ejemplo, tiene que ver con el aumento de capital. Me parece recordar en la sociedad que el socio que no está de acuerdo tiene derecho de receso en ese caso. Sí, como concepto general, nosotros decíamos que el derecho de receso es el derecho a retirarse de manera anticipada de la sociedad cuando se produce una modificación sustancial de los derechos u obligaciones originariamente contraídos. El aumento de capital por encima de un monto determinado puede transformarse en una de esas causales. Entonces, volvemos. La renuncia, como la tenemos conceptualizada, no procede en el derecho social. Yo me puedo retirar cuando a mí se me da la gana. Y muchas veces me pasaba en los exámenes orales cuando uno pregunta sobre esto, y dice, bueno, pero se la puedo vender al socio. Bueno, vender no es lo mismo que renunciar. Para vender, primero tengo que encontrar a alguien que quiera comprar. Entonces ya no depende solo de mi voluntad, depende de la voluntad del otro que quiera comprar también. Entonces, la renuncia no existe como tal, como la tenemos concebida en el derecho societario. Solo existe como la instancia posterior a una instancia anterior, que es la existencia de una causal que a mí me permita ejercer el retiro voluntario o renuncia de la sociedad. Como por ejemplo en los casos de derecho de receso. ¿Estamos? Bien. Lo digo porque esta es una de las típicas preguntas que hago en los exámenes. Y la renuncia, me dice, bueno, dígame cuáles son las causales. Dice, la renuncia es una de las causales. Bueno, ¿y usted qué entiende por renuncia? Ahí, bueno, el derecho a retirarme de la sociedad. ¿Usted se puede retirar cuando quiere de la sociedad? Sí, me dicen, no se puede retirar cuando quiere de la sociedad. Bien. Profe. Exclusión del socio. Sí. Entonces, debería renunciar con justa causa. ¿O no hace falta esto de renunciar con justa causa, si ustedes ven en el examen, la pregunta que le sigue es, ¿y cuál sería una justa causa? Me preguntás ahora, no se me ocurre. ¿Cómo? Si me preguntás ahora, no se me ocurre. No te lo estoy tomando. Lo que digo es, esa sería la pregunta que seguiría. Y la respuesta correcta, si querés, podría ser, bueno, la justa causa sería que se esté renunciando por un motivo expresamente previsto en el contrato. ¿Está? Esa podría ser la justa causa. Y esto lo digo porque puede confundirse con el segundo punto que vamos a ver, que es el derecho a la exclusión del socio. ¿Cuándo existe derecho a excluir un socio? Cuando existe justa causa. Y ahora vamos a ver qué es una justa causa. En el caso de la exclusión, que no tiene nada que ver con la renuncia. Por eso digo, la justa causa no es respuesta suficiente para lo que es la renuncia. Yo tengo que saber qué es una justa causa en el caso de la renuncia. La respuesta correcta podría ser y que esté previsto expresamente en el contrato el derecho de renunciar ante una situación particular. Bien. Les decía, la otra causal por la cual se puede producir la resolución parcial del contrato es la exclusión del socio. Acá esto está previsto en el artículo 91 de la Ley de Sociedades y requiere justa causa.
¿Qué es lo que se entiende por existencia de justa causa? En el caso del socio, se considera justa causa cuando hay un grave incumplimiento de las obligaciones que le corresponden al socio como tal. Grave incumplimiento de las obligaciones que le corresponden al socio como tal. ¿Procede en todos los tipos societarios la exclusión del socio? No, no en todos los tipos societarios. Por lo pronto, en la sociedad anónima no procede, en la sociedad en comandita por acciones, por la parte comanditaria tampoco procede. ¿Y cómo es el procedimiento para excluir un socio? Es otra pregunta típica de examen. ¿Quién resuelve la exclusión del socio? ¿A ustedes quién les parece que debería resolver la exclusión del socio? ¿El órgano de gobierno puede ser? El órgano de gobierno, dice por ahí. ¿Quién fue, Juan Cruz? Ah, no, Pablo. ¿Quién les parece? Si no es el órgano de gobierno, ¿quién podría ser? El contrato, que incumple el contrato y automáticamente. El contrato, dice Juan Cruz. Queda afuera. Podría ser el órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización, acá dice Sol. Miren, si lo pudieras hacer cualquiera de estos órganos que hemos mencionado, el órgano de gobierno o el órgano de fiscalización, probablemente nos podemos llegar a encontrar con una situación muy habitual en la convivencia de los socios del derecho societario, que es el abuso de la mayoría sobre la minoría. El día que me canso de un socio, yo vengo de una reunión, por ejemplo, recién, donde hay una sociedad por acciones simplificadas, que se dedica a cuestiones de tecnología, donde hubo un socio inversor inicialmente que hace 4 años que no aparece, pero que en su momento puso la plata para ser socio, y hoy los otros socios dicen, che, este no viene nunca, dice, yo lo quiero sacar, este tipo, lo queremos sacar. ¿Y por qué lo va a sacar? Y porque no, este no hizo nada, y la verdad que ¿por qué lo vamos a seguir sosteniendo? Si tiene el 25%, cada vez la empresa está creciendo y su participación crece con el tiempo y no hace nada. Y sí, le digo, es socio. De eso se trata, de invertir en una sociedad. Pongo plata para que arranque y cuando ande bien, mi participación crece. No tengo obligación de trabajar en la sociedad porque soy socio. Soy socio, puse plata. Tengo derecho a ir a las asambleas, tengo derecho de participar en el directorio si tengo ganas. Y si no, soy socio y espero ver crecer o espero ver decrecer mi inversión. Bueno, frente a esta situación, si la cosa fuera como recién pensamos que lo resuelve el órgano de gobierno, bueno, podría agarrar y juntarse todos estos socios y decir por mayoría, no, decidimos excluir al socio fulanito porque nos parece que últimamente no cumple con sus deberes y por tanto se resuelve la exclusión. Entonces, si lo resolviera el órgano de gobierno, y daría para situaciones de abuso de la mayoría. Y como a los síndicos y al órgano de fiscalización generalmente también lo elige la mayoría, también podría darse la situación de que frente a situaciones particulares el socio minoritario se viera afectado por un proceso de exclusión que decidiera la mayoría a través de alguno de los órganos de control. Entonces, ¿quién resuelve la exclusión? ¿Quién resuelve si existe justa causa? Puede ser una instancia judicial, entonces. El representante. Correcto. Belén dijo el representante, ahí sería lo mismo que el órgano de administración. También, el órgano de administración habitualmente lo elige la mayoría, así que
se vería frente a la misma flaqueza o frente a la misma posibilidad de ser removido por decisión de la mayoría. Como dijo Pablo recién, el único en condiciones de resolver la existencia o no de justa causa que amerite la exclusión del socio por incumplimiento grave de sus obligaciones es el juez. Es el juez. Eso significa que nadie puede ser excluido de una sociedad sin una sentencia previa. Con un juicio, que va a ser previo a la sentencia, en el cual se van a merituar la existencia o no, la comprobación o no de las causales de incumplimiento grave de las obligaciones. ¿Y quién hace el juicio? ¿Quién hace el juicio? Porque alguien tiene que hacer el juicio. Ustedes saben que en un juicio siempre hay lo que se denomina un actor y un demandado. El actor es el que hace el juicio, el demandado es el que recibe el juicio o al que se le hace el juicio. Bueno, ¿quién es el actor en un juicio por exclusión de socio? Y ahí sí es la sociedad, profesor. La sociedad contra el socio serían las partes. La actora de la sociedad, la demandada del socio. Correcto. Ahí sí es la sociedad. La actora es la sociedad. Y por eso es necesario que la sociedad, antes de iniciar el juicio, convoque una reunión de socios y que sea esa reunión de socios la que resuelve si deciden o no iniciar el juicio de exclusión. Si decide que existe o no existe incumplimiento grave de las obligaciones. Pero esa reunión de socios no excluye al socio. Nos reunimos los socios y decimos, efectivamente, acá hay grave incumplimiento de las obligaciones, de fulanito de tal, con lo cual corresponde iniciar las acciones legales para excluirlo. Y el administrado de la sociedad está obligado a iniciar las acciones de remoción. Pero no lo remueven por la reunión de socios. Solo resuelven el inicio de acciones judiciales. Y podría ocurrir que los incumplimientos del socio sean muy notorios o que sean muy notorios y que sean muy graves. En ese caso, la sociedad como actora del juicio, y para evitar mayores daños, puede solicitar lo que se denomina una medida cautelar de remoción provisoria. Y entonces al socio se lo remueve provisoriamente de la sociedad hasta tanto exista sentencia judicial. Y en ese proceso, y en esa remoción provisoria, va a implicar que el socio no puede ejercer su derecho de voto, no puede participar de la distribución de dividendos, etc. Bien. ¿Se entendió? El único caso en que la exclusión puede ser o puede tener carácter extrajudicial es el caso de el incumplimiento de la obligación de aportar por parte del socio. Es decir, si un socio se había comprometido a realizar un aporte inicialmente, que habitualmente ustedes vieron, por ejemplo, que en las SRL se puede hacer un aporte del 25% al inicio y el resto en el plazo de 2 años. Si en el transcurso de esos 2 años se caía el vencimiento de alguna cuota de capital y no lo hace el socio, esa es una causal de exclusión, el incumplimiento de la obligación de realizar el aporte. Esa es una causal de exclusión. Y la sociedad va a tener derecho a excluirlo sin requerir una
sentencia judicial. Un minuto que voy a buscar agua, chicos. Acá volví. ¿Están teniendo clases ya presenciales, chicos, o no? Bueno, nadie me contesta. No, profe. ¿Están ahí? Ah. Creo que hay algunas consultas, pero clases no. Yo no aguanto más esto. Para ustedes debe ser cómodo, me imagino, el tema de las clases virtuales. Yo sinceramente ya no soporto más la clase virtual. No veo la hora que empiecen las clases presenciales. Bueno. Vamos a los efectos de la exclusión. Perdón, un detalle. Dijimos que la exclusión requiere justa causa. Y esto trae o conlleva una consecuencia que es, o una condición para la solicitud de la exclusión, que es que toda solicitud de exclusión debe ser ejercida en el plazo de los 90 días siguientes a la fecha en que se conoció el hecho justificativo de la exclusión. Si transcurren esos 90 días y la sociedad no ejerce la exclusión, el derecho a excluir, caduca el derecho a excluir al socio por incumplimiento de las obligaciones. Es importante una cuestión. La ley habla de que se conoció el hecho, con lo cual no significa que son 90 días desde que ocurrió el hecho, sino que desde que se conoció. Por supuesto que si yo ejerzo la acción 90 días más allá de la fecha en que ocurrió el hecho, voy a tener que demostrar que no lo conocía y que lo conocí posteriormente a la fecha de ocurrencia. La carga va a pesar, la prueba va a pesar sobre quien alegue que no conoció el hecho en tiempo oportuno. Y por último, antes de avanzar hacia los efectos, quiero hacer una aclaración. Yo dije que la acción de exclusión la ejerce la sociedad, ¿no? Y para lo cual debe convocarse una reunión de socios. Y así como yo dije, esto tiende a proteger a las minorías de las mayorías para que no los excluyan por la sola decisión de los socios, también va a ocurrir que si el que incumple las obligaciones como socio es el socio mayoritario, es muy difícil y prácticamente imposible que la sociedad resuelva mediante una resolución societaria la iniciación de acciones judiciales contra el socio mayoritario, ¿no? Porque obviamente va a tener la mayoría para resolver. Entonces, si bien como principio general la acción o el actor en la acción de exclusión es la sociedad, también puede ocurrir que si la reunión de socios no resuelve favorablemente el inicio de acciones judiciales de exclusión, los socios
quedan legitimados a iniciar acciones en forma personal contra el socio que consideran que deben excluir. Esto es lo que se denomina dentro del derecho societario como el agotamiento de la vida interna societaria. Es decir, yo socio considero que hay otro socio que hay que excluirlo porque está incumpliendo gravemente obligaciones que le corresponden como socio, debo agotar la vida interna societaria. Y eso significa que debo pedirle a quien sea el administrador de la sociedad que convoque una reunión de socios para tratar el tema. Y si la reunión de socios no vota o aprueba el inicio de acciones judiciales tendientes a la exclusión del socio que yo considero que debemos excluir, entonces quedo legitimado para hacerlo en forma personal y de manera directa. ¿Se entendió? Profesor, eso es lo que dice la última oración, ese renglón nada más del artículo 91, esto último que dijo. A ver, léemelo, no sé qué dice, no me lo sé. El artículo 91 tiene varios párrafos, pero el último, que está bajo el título de acción de exclusión, la primera parte es lo que usted refirió a la reunión, y el último renglón dice: si la exclusión es ejercida individualmente por uno de los socios, se sustanciará con citación de todos los socios. Correcto, correcto, sí señor. Bien. ¿Y cuáles son los efectos propios de... Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, te escucho justo. ¿Cómo, en la reunión de socio, cómo se determina que el grado de incumplimiento del socio para ir a la vía judicial? ¿Por mayoría es eso? Sí. Listo. Gracias. Por mayoría. Va por la mayoría que corresponda a cada tipo societario, ¿no? ¿Ah? Claro. Va a haber, Sí. si es una sociedad anónima, por las mayorías propias de la sociedad anónima. Si es una SRL, por la mayoría de las SRL. Si es una sociedad colectiva, por la mayoría de la sociedad colectiva. Dale, gracias. De nada. Bien, ¿y cuáles son los efectos que produce la exclusión del socio? Vamos a suponer que se llega a sentencia definitiva y firme se decide la exclusión del socio, que hubo incumplimiento de la obligación y por lo tanto se lo excluye al socio. Bueno, la principal consecuencia es que al producirse la exclusión del socio se produce una reducción de capital, porque el capital que aportó ese socio uno tiene la obligación de reintegrárselo. Entonces esa es la principal consecuencia. Y después todas las consecuencias enumeradas en el artículo 92, que tienen que ver con... vamos a leerlo rápidamente. Dice: la exclusión produce los siguientes efectos. El socio excluido tiene derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte a la fecha de la invocación de la exclusión. Eso significa que si el juicio tardó 5 años, ¿tá?, el valor de la parte del socio se va a computar no a la fecha de la sentencia, sino a la fecha en que se dijo que existía causal de exclusión, lo cual tiene lógica, porque si no, mientras duró el juicio, la sociedad continuó produciendo beneficios y está participando de los beneficios durante el periodo en que debería haber sido excluido. Si existen operaciones pendientes, dice el inciso segundo, el socio participa en los beneficios o soporta sus pérdidas. O sea, obligaciones pendientes, operaciones pendientes que se generaron antes de la invocación de la exclusión. El 3 dice: la sociedad puede retener la parte del socio excluido hasta concluir las operaciones en curso al tiempo de la separación. El 4 dice: en el supuesto del artículo 49, el socio excluido no podrá exigir la entrega del aporte
si este es indispensable para el funcionamiento de la sociedad y se le pagará su parte en dinero. El artículo 49 habla del aporte no en propiedad, sino en uso y goce de la cosa. Si alguien realiza un aporte en uso y goce y no en propiedad, y el socio excluido es justamente la persona que hizo ese aporte, no puede exigir la entrega del aporte si es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, y la sociedad le va a pagar un dinero por eso, por ese uso y goce. Y el inciso 5 dice: el socio excluido responde hacia terceros por las obligaciones sociales hasta la inscripción de la modificación del contrato en el registro público de comercio. Bien. Vamos ahora con la próxima causal de resolución parcial del contrato, que es la muerte del socio. Bien. La muerte del socio, lo primero que tenemos que saber es que no produce la resolución parcial del contrato en todos los tipos societarios. En algunos tipos societarios la produce y en otros tipos societarios no la produce. Y es importante que en el caso puntual de la muerte conozcamos y entendamos que existen principios generales y existen excepciones al principio general. Lo primero que vamos a decir para entenderlo claro es, por ejemplo, la muerte no resuelve parcialmente el contrato en la sociedad anónima. La sociedad anónima, frente a la muerte del socio, los herederos del socio se incorporan a la sociedad como socios. Por supuesto que antes de incorporarse como herederos, deben pasar por el proceso sucesorio de las acciones. Es decir, las acciones deben ser declaradas en un proceso sucesorio, y en ese proceso sucesorio los socios determinarán, los herederos determinarán qué parte les corresponde de todas esas acciones. Mientras dure perdón, chicos, un minuto. Les decía, mientras dure el proceso sucesorio, las acciones de esa sociedad las va a administrar lo que se denomina el administrador provisorio de la herencia. Bien. En las demás sociedades, el principio general es que la muerte del socio produce la resolución parcial del contrato. Salvo en la sociedad de responsabilidad limitada, que ahora vamos a ver cómo es, o qué dice exactamente la ley. Vamos a leer el artículo 90, que dice: en las sociedades colectivas, en comandita simple de capital e industria y en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. En las sociedades colectivas y en comandita simple es lícito pactar que la sociedad continúe con sus herederos. Dicho pacto obliga a estos sin necesidad de un nuevo contrato, pero pueden ellos condicionar su incorporación a la transformación de su parte en comanditaria. Vamos a explicar un poquito todo esto. Principio general en sociedad colectiva y en comandita simple: la muerte del socio resuelve parcialmente el contrato de sociedad. ¿Pueden los socios pactar la incorporación? Un minuto. Les decía, el principio general es que la muerte del socio produce la resolución parcial del contrato. Si los socios pactaron que los herederos se incorporan a la sociedad, producido el fallecimiento, los herederos tienen la obligación de incorporarse a la sociedad. Pero ¿qué pasa? Supónganse que yo soy socio de una sociedad colectiva, o cualquiera de ustedes soy de una sociedad colectiva, y se produce el fallecimiento de usted y pactaron con sus demás socios la incorporación de los herederos.
¿Ustedes se acuerdan cómo responden los socios en una sociedad colectiva? Solidaria, ilimitada, Responden de manera, subsidiaria, ilimitada y solidaria. exactamente. O sea, la clave- Solidaria, subsidiaria e ilimitada. La clave acá creo que está en el tema de ilimitado, porque por eso justamente el artículo le permite la transformación en comanitaria, que sería la posibilidad de que ingrese pero asumiendo una responsabilidad limitada. Exactamente. Porque si no, imagínate que vamos a suponer que a la sociedad colectiva le está yendo bastante mal y que alguno de los herederos tiene una situación patrimonial buena, ¿ah? ¿Por qué va a tener que pagar con sus propios bienes las deudas de la sociedad que él no conformó? Entonces, el derecho del heredero es el derecho a transformar su participación en la sociedad en una participación con limitación de responsabilidad. ¿Y qué pasa hasta ahora vimos lo que pasa en la sociedad comandita, simple, en la sociedad colectiva, en la sociedad anónima, la sociedad de capital e industria, y no vimos qué pasa en la sociedad de responsabilidad limitada? Vamos a leer qué dice el artículo 155, y yo quiero que después que yo lea el artículo 155, ustedes me van a decir cuál es el principio general. Si se resuelve parcialmente el contrato o si no se resuelve parcialmente el contrato. El 155 dice: si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. Si el pacto previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el principio general acá? La incorporación de los herederos a la sociedad. ¿Por qué? O tal vez me apuré, porque por eso que veo anunciado, si el contrato lo previera, si el contrato lo previera se incorporan, y si no lo previera, Sería al revés, ¿no? ¿Qué tengo que interpretar? Que ese sí, si el contrato lo previera, es una excepción y detrás hay un principio general, que es que no se incorporan. Ahí me hizo dudar, ¿eh? Primero, por la forma que lo leyó, dije, este es el principio general, el primer párrafo. Pero ante la pregunta, digo... Juan Cruz dijo algo recién, también. Que sería al revés, digo. O sea, si el contrato lo prevé, sería la excepción. En derecho, para decir al revés, utilizamos una frase que es a contrario sensu. O sea, en sentido contrario, o sea, si el contrato previera, es así. A contrario sensu, en sentido contrario, si no lo prevé, es así. ¿Está? En el libro de Calcaterra decía que, o sea, aunque diga eso, la ley, o sea, el principio general era que se debían incorporar. Y después decía algo de que no era que sí. Pero vos me estás contando el final del chiste, Luciana. Yo lo estoy haciendo razonar por ahora, nada más. Escuchá. No, a ver. ¿Por qué lo cuento de esta manera? Porque a donde quería que lleguen es a la solución a la que llegó Juan Cruz. Porque todo indica que si yo lo leo a ese artículo, lo lógico sería que yo razone como razonó Juan Cruz. ¿Está? Que si leo el primer párrafo y dice, si el contrato previera la incorporación de los herederos, el pacto será obligatorio para esto y para los socios, listo. Si el contrato no lo prevé, significa que los herederos no se incorporan. ¿Tá? Eso sería lo que yo debería razonar lógicamente. Insisto, existe una interpretación doctrinaria en derecho que se llama contrario sensu, en sentido contrario, ¿tá? Para interpretar este tipo de artículos que están redactados de esta manera. ¿Tá? Que fue un poco lo que planteó Pablo, que dijo, bueno, esto me hace pensar
que existe como que esto es la excepción, el sí ese parece ser una excepción, ¿tá?, de un principio general no escrito. Así lo dijiste, Pablo, ¿no? ¿O te interpreté distinto? En realidad yo primero lo dije al revés, me parece que el que lo dijo bien fue el compañero. Sí, lo primero que dijiste fue lo de Luciana, correcto, pero después volviste a leer y dijiste eso, ¿no? Claro, porque ahora en realidad lo pienso en estos términos y lo relaciono con lo que vimos mucho en comercial de, a ver, ¿cuál es la ley que se aplica? Digamos, eso se ve en muchos contratos. ¿Cuál es la ley que se aplica a falta de que las partes hayan acordado voluntariamente tal cosa? O sea, el tema de lo supletorio. Entonces acá es como si uno dijera, solo si el contrato lo previere, ocurre que se incorporan. Pero en realidad ante el silencio lo que vale es que no se incorporan, digamos. O lo estoy entendiendo nada más. De hecho, a ver, para nosotros recuerden que nosotros estamos tratando de inferir un principio general, ¿tá? Y un principio general no puede depender de si el contrato lo prevé o no, porque el contrato puede prever cualquier cosa. Entonces, el principio general tiene que surgir de la norma, ¿tá?, independientemente de si el contrato lo prevé o no. Si no, es muy difícil determinar principios generales. Bueno, ¿y cómo llegamos al final de la historia que contó Luciana? Que es lo que explica, por ejemplo, y que acompaña la doctora Calcaterra en su libro, ¿tá? En realidad no me acuerdo quién es el que escribe sobre SRL, me parece que es Pedro Sánchez que escribe sobre SRL en el libro de Calcaterra. Pero esto debe razonarse de la siguiente forma. Este artículo, el 155, tiene su origen y tiene su origen de redacción anterior a la reforma de 1982 de la Ley General de Sociedades. Y antes de la reforma del 82, en las sociedades de responsabilidad limitada, las cuotas no eran libremente transmisibles. No eran libremente transmisibles, como sí lo son hoy. Entonces, como no eran libremente transmisibles, yo no tenía que aclarar qué pasaba frente al fallecimiento de un socio, porque justamente como las cuotas no son libremente transmisibles, ante el fallecimiento de un socio, los herederos no se incorporaban. Entonces, lo que yo tenía que prever era la posibilidad de que los socios previeran en el contrato la incorporación de los socios. Y por tanto, la lectura correcta era la que hacía Juan Cruz. Si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para este y para los socios. Si no lo prevé, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque el principio es la no transmisibilidad de las cuotas sociales. ¿Tá? Eso es lo que pasaba antes del 82. Pero en el 82 se incorpora a la Ley General de Sociedades, y específicamente, que fue una gran reforma de la ley, y entre las cosas que modifica el principio de libre transmisibilidad de las cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada. Hoy las cuotas de un SRL son libremente transmisibles. Se pueden limitar, pero no se puede prohibir su transmisibilidad. Y nadie se acordó de reformar el 155, y lo peor que tampoco se acordaron de reformarlo cuando reformaron el Código Civil y Comercial. Con lo cual quedó el 155 redactado para una interpretación de una ley que no autorizaba la transferencia de cuotas sociales libremente. Con lo cual, si hago una interpretación general y contextual, lo que puedo hacer es irme al artículo 90 ahora. ¿Y el 90 qué dice? Lo acabamos de ver hace un ratito. En la sociedad de colectiva, en comandita simple, en capital industria, en participación, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato. Punto.
Lo que puedo decir es que cuando la ley específicamente quiso que el principio general fuera que la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato, así lo estableció. Y no enumeró a las sociedades de responsabilidad limitada. Con lo cual, no teniendo una norma específica de la ley que establezca que la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato de una sociedad en la SRL, y teniendo en consideración que las cuotas son libremente transmisibles, en la sociedad de responsabilidad limitada, la interpretación correcta del 155 es que el principio general es la libre transmisión, es la incorporación de los herederos del socio, salvo que se hubiese previsto expresamente la no incorporación. ¿Se entiende? Profesor, o sea que si en el artículo 155 esa lectura de si el contrato previera la incorporación se va a considerar como una excepción al principio general dentro del contexto de lo que era la ley anterior a la reforma que usted mencionó del año 82. Ahora, teniendo en cuenta los otros artículos, es esta misma sintaxis que dice si el contrato previera la incorporación de los herederos, en lugar de entenderse como excepción, se entiende como principio general. ¿Es así? Sí, no me gusta decirlo de esa manera porque no está redactado como un principio general y no... Pero es el principio general que los herederos incorporan a la sociedad. Eso sí. Pero es porque interpreto contextualmente con los otros artículos. A mí no me gusta decir que ese artículo expresa eso, porque no es cierto. Ese artículo me da toda la sensación de que es exactamente al revés. Y por interpretación del 90 y por interpretación del artículo que prevé la libre transmisibilidad de cuotas sociales, yo puedo deducir que el principio general es la incorporación de los herederos a la SRL. De acuerdo, correcto, gracias. De todas formas, la doctrina, hoy en general sí, ya no hay nadie que discute esta cuestión, pero durante muchos años la doctrina estaba bastante encontrada en este punto, ¿tá? Con lo cual, si alguien quiere decir lo contrario, lo va a tener que saber justificar, digamos, ¿no? Pero no puede decir que el principio general es la no incorporación por el 155 establece eso, porque no es cierto. Y aparte hay otro principio que para mí es, si quieren, el principio más importante de todos, que es un principio constitucional, y que es el principio de que lo que no está prohibido está permitido. El que no está prohibido está permitido. Bien, con esto entonces, lo último que aclaro es la cuestión que dice el 155, que creo que habla de la inopolibilidad de las limitaciones. ¿Verdad? Sí, dice el 155, segundo párrafo, dice: las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán en estos casos inoponibles a las cesiones que los herederos realicen dentro de los 3 meses de su incorporación. Eso significa que dentro de los 3 meses que se incorporen los herederos a la sociedad, si hubiese limitación a la transferencia de cuotas sociales, esas limitaciones no les son oponibles, las pueden transferir libremente sin siquiera las limitaciones. Bien. Y por último también agrego que además de estas 3 que están expresamente previstas como causales en la ley de alguna manera,
renuncia o retiro voluntario, anticipado, la exclusión y la muerte, también podrían existir otras cauceles previstas en el contrato por los socios directamente. ¿Vamos? Bien, ahora pasamos, y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, a el tema de la disolución de la sociedad. Terminamos con resolución parcial del contrato y pasamos a disolución de la sociedad. Vamos a dar un concepto de disolución. ¿Qué es la disolución de la sociedad? A contrario de lo que venimos hablando sobre la resolución parcial del contrato. La disolución es la que se produce por el acaecimiento de un acto o de un hecho jurídico que, previsto por la ley o el contrato, impone la necesidad de iniciar el proceso liquidatorio. Un hecho, un acto jurídico que está previsto en la ley como antecedente o está previsto en el contrato como efecto consecuente y que impone la necesidad de iniciar el proceso liquidatorio. Salvo el caso de fusión, no sé si ya vieron la unidad 13 o con María José, donde en la fusión hay disolución sin liquidación. La disolución nos inicia el proceso de liquidación y una vez concluida la liquidación se produce la extinción de la sociedad como contrato y como sujeto de derecho mediante la cancelación de la matrícula societaria. ¿Qué características tiene la disolución? Para arrancar, la disolución es siempre total, por eso la diferenciamos de la resolución parcial, que solamente extingue el vínculo respecto de uno de los socios. Acá se extingue el vínculo entre todos los socios, producida la disolución y liquidación. No la disolución en sí, porque durante la disolución la sociedad vive en estado disolutorio y tiene actividad en estado disolutorio hasta que se produzca la extinción total. Por eso decimos que la disolución es el tránsito a la liquidación. ¿Cuáles son las causales que prevé la norma y que no son taxativas porque el contrato podría prever otras causales más allá de las previstas expresamente en la ley? Y son, no me acuerdo cuántas son, están reguladas en el artículo 94 y las vamos a ir enumerando, mencionando y explicándolas brevemente. Perdón. La primera es lo que se denomina disolución anticipada o disolución por decisión de los socios. Es aquella en que los socios resuelven disolver la sociedad antes del plazo de duración. Así como una persona se puede retirar de manera anticipada mediante el ejercicio del derecho de receso o mediante el retiro voluntario que vimos cuando analizamos la resolución parcial del contrato, también todos los socios pueden ponerse de acuerdo por unanimidad o por las mayorías necesarias para la modificación del contrato social y resolver la disolución anticipada de la sociedad. La otra causal habitual es la que está vinculada justamente al plazo de duración. Toda sociedad que llega el plazo de duración por el cual fue constituida se disuelve con el cumplimiento del plazo. Se puede evitar mediante el mecanismo de la prórroga. La prórroga es el instituto jurídico mediante la cual los socios resuelven extender el plazo de duración de la sociedad, o mediante el instituto de la reconducción, que es aquel que permite
retomar la vida jurídica societaria aún vencido el plazo de duración. Profe, Sí, le hago una consulta. ¿Y eso es, digamos, lo pueden hacer todas las veces que quieran? ¿Extender el plazo? todas las veces que quieran. Bien. Mientras tenga las mayorías suficientes para modificar el contrato social, lo puede hacer todas las veces que quiera. Bien, gracias. Es un tema, habitualmente antes los contadores y los abogados siempre celebraban las sociedades, los contratos de sociedad por 99 años. Tenían la costumbre de todos los contratos le ponían 99 años. Y la verdad que no tiene mucho sentido eso, porque si bien le da cierta solidez, si quieren, al planteo, a la conformación contractual de la sociedad, también quita una herramienta muy válida, que es la necesidad de replantearse cada tantos años la verdadera intención de continuar como socio de una sociedad a los socios. Y que si no extiende un plazo corto, muchas veces los socios terminan en un conflicto societario forzado porque no tuvieron la posibilidad de sentarse a resolver la extinción del vínculo societario. En cambio, si yo hago una sociedad por 5 o 10 años, yo sé que cada 5 o cada 10 años hay que renovar el vínculo. Me peleo con mi socio, bueno, me pelearé al año 3, al año 5, al año 6, bueno, me tendría que morfar 4 años más, pero yo sé que en 10 años me puedo retirar. Bueno, y los socios logran, resuelven, se sientan, resuelven la prórroga, no importa, es causal de derecho de receso, yo me retiro. Si alguien quiere decir algo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, yo. ¿Y la prórroga siempre es por la misma cantidad de años o puede variar? Por la misma cantidad de años que estaba constituida en el contrato original. Claro, por ejemplo, yo preví una sociedad que dure 10 años y después lo tengo que prorrogar sí o sí por 10 años más, o puedo hacerlo por 15, por 5. Digamos, ¿puedo variar eso? No, puede ser por 1, por 2, por 3, por 4, por la cantidad que quieras. Puede variar. Listo. Perfecto, gracias. ¿Entendieron esto que yo les acabo de explicar de la importancia a lo mejor de no hacer los contratos por tantos años? Salvo, por supuesto, cuando el objeto societario requiera de una cantidad de años mínima para la realización económico-financiera de la sociedad, ¿no? Si yo voy a hacer a lo mejor una sociedad, no sé, para desarrollar el cultivo de maíz en la luna, y no puedo hacer una sociedad por 5 años, porque probablemente me lleve varios años de investigación y varios años de implementación hasta poder hacer el cultivo de maíz en la luna. Pero si vamos a hacer una sociedad común y corriente, es preferible que sean años más cortos y que se renueven los votos de affecto societatis cada tantos años. ¿Se entiende ese concepto? Igual es una opinión esto y no una definición jurídica. Profe, una consulta. Sí. En la reconducción, cuando se vence el plazo, bueno, y elijo la reconducción, ¿cuál es la consecuencia a la sociedad? ¿Tengo que volver a inscribirla? ¿O cómo? Tanto la prórroga como la reconducción implican la necesidad de inscribirla. Claro. Si el contrato no se venció, yo tengo que resolver la prórroga por reunión de socios y luego inscribir la prórroga en el registro público. Y la reconducción, si se venció y no llegué a hacer la prórroga, necesito reunir a los socios, resolver la reconducción y inscribir la reconducción. Claro. Bien. Vamos con las otras causales.
El inciso 3 del artículo 94 dice, por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia. Esto ocurre cuando la sociedad está sujeta a una condición. Una condición es una definición jurídica. Una condición se define jurídicamente como un hecho futuro e incierto. No puede ser que la sociedad va a durar hasta la Navidad de tal año, o hasta, no sé, hasta algo que no sea incierto. Tiene que ser algo incierto. Por ejemplo, podría ser la muerte de una persona. Respecto de esto, hay bastante crítica. ¿Por qué? Porque la condición transforma a uno de los elementos específicos del contrato de sociedad, que es el plazo de duración, el plazo determinado, en un plazo indeterminado en realidad. Con lo cual, si bien nunca vi una sociedad sujeta a una condición, probablemente pueda haber observaciones por parte de la autoridad de registro según cuál sea la condición a la que se la sujeta. El inciso 4 dice, por consecución del objeto por el cual se formó o por imposibilidad sobreviviente de lograrlo. Esto puede ocurrir muchas veces con aquellas sociedades cuyas actividades son finitas en el sentido de que el cumplimiento del objeto hace imposible la continuidad de la sociedad. Por ejemplo, si yo hago una sociedad para explotar un yacimiento petrolífero puntual, ustedes saben que el yacimiento petrolífero no es algo que se genera permanentemente, es justamente un recurso limitado. Entonces, si se extingue el yacimiento, y bueno, se produce la consecución del objeto completo, o incluso podríamos hablar de la imposibilidad sobreviviente de lograr el objeto. Pero la imposibilidad sobreviviente del objeto también puede estar dada por la desaparición del objeto. Entonces, digo, bueno, la sociedad se constituye para poner un hotel en una isla determinada. Y por esas cosas que tiene la naturaleza, la isla desaparece. Ustedes saben que una de las características que tiene que tener el objeto para que la sociedad sea válida es que el objeto debe ser posible. Bueno, si el objeto no es posible, la sociedad no se puede constituir en realidad. Por eso habla de imposibilidad sobreviviente de lograr. Bien. El inciso 5 dice, por pérdida del capital social, Esperen que... Acá tiene una referencia que en el 23 de diciembre de 2019 se puso en suspenso la causal de pérdida de capital social como causal de disolución. Y esto está asociado a la crisis que se venía produciendo. La 27.541, a ver, no me acuerdo qué leí, espera. Dame un minuto, chicos. Claro. Sí, la ley de emergencia pública votada en diciembre de 2019. Nuevo gobierno. Bien. El inciso 6 dice, por declaración en quiebra, la disolución quedará sin efecto si se celebra avenimiento o se dispone la conversión de la quiebra. Es decir, que si una sociedad cae en quiebra, entra en disolución. ¿Se puede dejar sin efecto esa disolución? Sí, se puede dejar sin efecto, mediante dos maneras. Avenimiento, que está indicado ahí, el avenimiento es un acuerdo que le hace
el fallido con los acreedores y queda sin efecto la quiebra, o por conversión. ¿Qué es la conversión? ¿A qué se refiere? Es un instituto de la ley de concursos, que es la conversión de la quiebra en concurso preventivo. La quiebra es un proceso liquidatorio del activo de una sociedad y el concurso preventivo es un proceso reorganizativo de pasivos. Bueno, y existe la posibilidad de que si alguien le pide la quiebra a una persona, luego esa persona que cae en quiebra, en este caso esa sociedad, pueda solicitar la conversión en un concurso preventivo. El 7 dice por fusión, en los términos del artículo 82, bueno, la fusión, como ya lo dijimos, produce la disolución, pero no la liquidación, es la excepción a la norma general. El 8 dice por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones, dice la disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días de acuerdo al artículo 244 cuarto párrafo. Esto significa que si una sociedad cotiza en bolsa y por algún motivo la CNV, la Comisión Nacional de Valores, que es el órgano de control de las sociedades que cotizan en bolsa, le quita la autorización para cotizar sus acciones, la sociedad entra en disolución, salvo que dentro de los 60 días los socios se reúnan y decidan continuar con la sociedad sin cotizar en bolsa. Esto tiene que ver con proteger el patrimonio de los socios que cotizan en bolsa. Por resolución firme del retiro de autorización para funcionar, si leyes especiales impusieran en razón del objeto, tiene que ver, por ejemplo, con las aseguradoras o los bancos que requieren de autorización expresa, por ejemplo, del Banco Central o de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Bien. Con esto, chicos, descortamos acá y seguimos clase que viene con lo que quedó de disolución y liquidación. ¿Alguna pregunta? ¿Del final cómo va a ser? ¿No se sabe nada, profe? Difícil, por lo pronto. Bien. ¿Y la fecha no está? Final, chicos, la mesa de finales de la Facu, no hay un final de la materia, un final integrador o eso. Profe, una consulta. Las notas del parcial, ¿cuándo se sube eso? Ustedes ya tienen las notas porque las vieron en comunidades. Sí, al guaraní. Tuve una semana complicada y no tuve tiempo todavía. Calculo que entre esta semana y la que viene lo subimos a guaraní. ¿Alguien tiene alguna complicación por esto? No, estaban preguntando en un grupo que tenemos por eso, para decirlo. No, está. Porque a veces, viste, porque no la subimos, a lo mejor no pueden anotarse algo, lo que fuera, por eso pregunté. Bien. Profe, bueno, en principio, una cosita cortita. En principio se rinde entonces en mesa y el profesor que te evalúe puede ser tanto el que te haya tocado con la comisión o no. Puede tocar con cualquiera, chicos. Ok. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Chao, profe.